Aquí ya veis que es una tarde calurosa aquí en Fuengirola y estoy con muchas ganas de comenzar este directo con Marcos Amadio. Ya habíamos dicho que no hay dos sin tres. Bueno, y así es como es. Es una charla en la que hemos cambiado un poco el formato y en la que va a ser otra vez otra charla entre dos librepensadores, entre dos amigos. Ahí lo tengo esta vez sí. Aquí estoy, Muy, chavalito. muy buenas, Marcos, ¿cómo estás? Bien, bien. O sea, un ¿Qué? poquito, como decía la canción, acalorado, porque es que hace un calor, como dicen en Sevilla, hace calor hasta en la calle. Eh, pues aquí en Fuengirola el tiempo estábamos, que es un horno, son las 7:30 de la tarde Sí, y todavía pega. Son días de mucha agua, de mucha piscina, de mucha playa, sí, de sí. Ha sido aprovechar. un día. Además, a nivel personal he tenido trabajillo. De hecho, te lo decía, digo, ostras, llego un poquito justo a la reunión, pero ya llego. Has llegado Vale. corriendo, pero estamos aquí. Y hola Adela, encantado. Y, mm, y bueno, Marcos, antes que nada, empezamos diciendo lo mismo de siempre. Esto es una charla entre dos amigos, un formato nuevo que hemos dicho, que ha surgido, pero que no hemos planificado para nada. Una charla, una entrevistador en la que cambiaremos los roles, en la que expresaremos nuestras dudas, hablaremos de muchos temas, pero sobre todo lo que siempre, ¿no? Aquí el ánimo es cada uno dar su punto de opinión, cada uno dar su punto de vista, intentar abrir un poco, expandir un poco conciencia, conocimiento, como lo quieras llamar, pero sin querer convencer a nadie de nada, Ujú. Y ¿no? esperemos que esta vez no sea como la anterior, que no pudiste misteriosamente grabarla, ¿te acuerdas? La verdad que a mí me sorprendió, ¿no? Porque que censuren a gente que lleva miles de seguidores, sin embargo, una charla muy íntima como fue la nuestra y con realmente con un contenido que tampoco daba para eso, pues que Ya. misteriosamente haya habido un fallo en Instagram. Llevo muchos directos, la primera vez que me pasa, y realmente al día siguiente intenté hacer una síntesis, pero bueno, no fue lo mismo y no fue igual de profunda de todo lo que hagamos nosotros. Ya, pero bueno, algo, como digo yo a veces, algo más para contarle a los nietos si tenemos tiempo, porque al paso que vamos, Oye, esperemos que sí, esperemos que sí. Todo esto quedará, sabes que parece ser que todo lo que está en internet quedará en internet. sí, De una manera todo, u todo, otra, todo yo queda creo que. reunido. Bueno, Marcos, cuéntame un poquito Vale. cómo ha surgido esta idea, ¿no? ¿Cómo ha surgido esta idea de hacer un directo en el que ambos seamos entrevistadores, ambos seamos entrevistados y vayamos intercambiando roles y creando aquí esta bonita energía de diálogo? Bueno, me vino como una idea creativa cuando tú me propusiste volver a tener un encuentro y una charla así abierta a micrófono y luego para que quede grabada en internet. Y me dijiste, oye, ¿de qué podíamos hablar? Me pareció, pues no sé, una idea creativa, decir, oye, ¿y por qué no hacemos entrevistador y entrevistado? Es decir, seguramente como tú haces muchas intervenciones de este tipo y eres el entrevistador, es posible que a lo mejor haya personas que les gustará saber cosas de ti y entre ellas me número yo. Es verdad que ya nos conocemos, pero pueden surgir, pues, no sé, temas, preguntas o alguna cosa para conocernos un poquito más y a profundizar. Y si eso da paso a lo mejor a hablar de alguna cosa que puede generar alguna semilla de conciencia, perfecto. Y si no, pues dos amigos que hablan y ya está, y ahí está. Me Eh, encanta, me encanta. Me encanta esto de poder hablar sin preparar guiones, sin preparar, salga lo que tenga que salir. Además, te Me cuento una parece cosa. maravilloso. Cuéntame, cuéntame. Yo no soy un gran lector. O sea, he leído pocos libros, he leído, pero pocos. Y los periódicos, pues bueno, como dice aquel, solamente dicen dos verdades, la fecha y el precio. La fecha es correcta y el precio. Entonces, de cuando he leído periódicos, lo que siempre, desde siempre me había gustado es cuando se hacen entrevistas, y según qué entrevistas, porque no todas, el conocer al personaje, es decir, lo que hay detrás de la persona, llegar a conocerlo, es una cosa que siempre me ha gustado. Entonces, de hecho, yo a veces incluso en mi cotidianeidad
los que me conocen me dicen que a veces parezco un entrevistador, porque en vez de tener casi conversaciones, lo que hago son preguntas de lo que quiero saber, y si Claro. eso da paso a dar alguna cosa, perfecta, y si no, pues esa era la idea. De hecho, entonces, mira, ves, la primera pregunta, entrevistado, entrevistado. ¿A ti qué es lo que te gusta leer? ¿Qué es lo Bueno, que te gusta leer? realmente, Marcos, soy de la típica persona que tiene dos, tres libros a la vez. Siempre estoy leyendo algo de mi tema, de tema salud. Me gusta mucho el esoterismo, me gusta mucho leer temas que no son comunes, ¿vale? Y luego tengo alguna novela que leo por la noche así en plan para distraer un poquito la mente, ¿no? Pero sí es verdad que si me das a elegir un tema en concreto, es que no tengo. Es que me gusta leer de todo, de filosofía. Ahora estoy leyendo un libro de Mircea Eliade sobre las técnicas arcaicas del chamanismo. Y bueno, me gusta leer, si es verdad que una gran parte del presupuesto se me va en libros. Y que te digo también la verdad que soy de los que le da una oportunidad al libro y le doy unas páginas, pero si no me engancha al principio, también suelo dejarlo de lado. Así que eso, que menos, como tú dices, menos el periódico, lo demás, todo lo que pueda echarme. Y a ti, Marcos, ya has dicho que no te gusta leer, pero bueno, todos sabemos un poco los temas que te gustan y los que te seguimos Sí. vemos que no paras de trabajar porque estás subiendo contenido continuamente. No, no, mira, ahora el próximo libro que tengo ahí pendiente para leer es Las Máscaras de Cristo. Y bueno, ya cuando lo haya leído, pues ya comentaremos, es decir, otra visión, otro aspecto de la realidad. Porque además creo que estamos honestamente en ese tiempo. O sea, es un tiempo en el que muchos paradigmas van a cambiar, muchos sistemas de creencias se van a ampliar. Es decir, yo pienso que como humanidad estamos en un periodo de crecimiento muy fuerte a todos los niveles de conciencia, y entonces vamos a tener que revisar seguramente muchos conceptos que quizás no han cambiado en la esencia, pero sí a lo mejor en la forma de como nos lo habían dicho. La máscara de Cristo va un poco en ese sentido, es decir, cómo los rosacruces ellos habían entendido realmente que la figura de Jesús no era como se había instaurado, Jesús el Cristo. Entonces va a explicar muchas cosas para ponerlo en su sitio, ¿no? Es decir, para poner las cosas desde otro contexto. Pero bueno, ya comentaremos. Ya me comentaré, me parece maravilloso lo que acabas de decir, ¿no? Porque realmente es verdad, o al menos se siente así, se siente en el ambiente que estamos en un momento crucial de la humanidad y nos ha tocado vivirlo. No ha Yo sido siempre, o sea, yo yo me siempre siento un digo, privilegiado, ¿eh? En el sentido de estar viviendo este momento histórico. yo últimamente digo que poder inscribir en el currículum vitae del espíritu de cada uno de nosotros que hemos estado en un final de ciclo de tiempo, en un apocalipsis, eso va a dar mucho caché. Exacto. Eso, eso nos va a curtir mucho como seres humanos. El salto evolutivo va a ser más grande, ¿verdad? Luego hay Sí. otra cosa que me encanta también y aprovecho también para preguntártelo, para cambiar el rol. Has nombrado algo que me parece importante, ¿no? Todos los paradigmas que están cayendo ya, que van a empezar a caer. Muchos, no solamente en el tema religioso, el tema político, en el tema científico. Hay muchas cosas que van a cambiar, muchas estructuras que van a tambalear. Y realmente esto puede ser una hostia muy grande para las personas que estén ahora mismo en esta posición de avestruz, ¿no? De sé que algo pasa, pero voy a hundir la cabeza y mientras no me entere mejor. Que realmente son muchas, ¿vale? A mí, sabes que el tema de decir estoy despierto o no estoy despierto, a mí ese concepto pues no resuena conmigo. No me considero una persona despierta, creo que Buda era una persona despierta y de ahí su nombre. Yo siempre te digo que me gusta decir que estoy atento o intento estar lo más atento posible, pero claro, hay gente, personas que en este momento están siendo más conscientes, siendo más atentas, si le queremos llamar despiertos también, hay personas que no, hay personas que están hundidas en ese, o a su manera despiertos, ¿no? Pero hay mucha gente que está haciendo la del avestruz, y es mientras a mí me vaya bien y vaya saliendo de esta, voy a hundir la cabeza sin saber que estás dejando el culo fuera
Y eso va a ser una hostia grande, ¿tú qué crees? Mira, yo justamente va en esa línea de lo que tú comentas de cambio de paradigma, lo que estamos viviendo. O sea, yo no me considero un negacionista, sino yo me considero un afirmacionista. Me ha Es decir, encantado eso, me lo dijiste el otro día. yo soy de los que afirman que algo está pasando y que entre los cambios del paradigma está justamente el hecho de que a raíz de todas las informaciones que se están dando y de que cómo se está gestionando absolutamente toda esta situación en la que estamos todos implicados, son muchísimos los que están despertando los ojos a una realidad que antes no veían. Es decir, de alguna manera habíamos llegado a un acuerdo de llamarlo el adolescente gamberro, ¿no? En vez de este bicho. Exacto, el bichín. Sí, este adolescente gamberro, pues uno de los efectos colaterales que está haciendo es que la gente esté abriendo los ojos a cómo está constituida o cómo ha estado funcionando la sociedad hasta ahora a todos los niveles. Político, científico, humanista, todo. Es decir, se está poniendo en cuestión y se están dando informaciones que están ayudando a abrir los ojos a mucha gente. Entonces eso ya es un principio de cambio de paradigma. El resultado estará por ver qué resultado esto dará a corto o medio plazo, porque una de las cosas que están ocurriendo es el enfrentamiento de unos con otros, es decir, los que son negacionistas luchan contra los afirmacionistas y viceversa, los que son defensores de la situación y los que están diciendo, paremos y veamos la forma de diferente. Es decir, es un poco más de lo mismo, ¿no? En realidad lo que estamos viviendo es una consecuencia de un modo de hacer que ha sido continuado en el tiempo. Ahora es quizás más evidente y la gente se abre. Yo soy de los que pienso que la oscuridad es más fuerte justo antes del amanecer. Entonces ahora estamos en un tiempo oscuro, pero al mismo tiempo un tiempo de luz. Y bueno, es cuestión de resistencia y de constancia y de mantener el ritmo. Entonces veremos a ver qué pasa. De momento estamos aquí. Yo soy de los que opina que cada uno de nosotros está aquí por algo y sobre todo para algo. Entonces, ¿en qué manera podemos contribuir estando, pues, no sé, en nuestro entorno y sufriendo? En fin, es lo que hay. Bueno, nosotros que estudiamos entre muchas cosas programación neurolingüística, sabemos que Ahí al fin y al cabo fue donde nos conocimos. nos conocimos, tuvimos esa hermosa, no coincidencia, eso que tenía que suceder, de conocernos, cuando intercambiamos nuestras primeras palabras y bueno, la verdad que el lenguaje siempre yo lo he considerado como algo vivo, ¿no? Se da cuenta de la palabra que has dicho antes, negacionista, se le dice a las personas, se le llama a las personas que niegan acontecimientos históricos, ¿no? Sobre todo muy vinculados con el fascismo, el nazismo. Entonces, claro, ahora negacionistas se le considera una parte de la población. A lo mejor dentro de unos 20 años cambian las tornas y los negacionistas van a ser los que no estaban abriendo los ojos y estando atentos a lo que pasaba. Eso también pasa, Marcos, perdona antes que sé que ibas a decir algo, pasa con la palabra hereje. La connotación de la palabra hereje, o sea, cuando tú buscas la etimología de hereje, es el que busca la verdad. Sin embargo, el hereje ahora mismo parece ser que el disidente, rebelde, difamador, ¿no? Esa es la connotación que se le ha querido dar a esta palabra. Y otra palabra es, por ejemplo, la palabra trabajo. Tú fíjate, la palabra, el trabajo, como palabra, la raíz semántica de la palabra trabajo viene derivado de un instrumento que se utilizaba en la Inquisición, un instrumento de tortura brutal, que mejor no defino. Se hacía mucha pupa, pero mucha pupa de verdad, era una especie de cuña a modo de caballo, en fin, toda una bestialidad. Entonces, la palabra trabajo deriva de esa especie de trípode donde se ponían las personas para torturarlo. Además, fíjate que la palabra trabajo lleva implícito la expresión bajo, es decir, bajo. Tendría que ser sube, es decir, algo que te eleva, algo que te... No, pero, mira, yo no soy un hombre religioso, pero soy espiritual. La Biblia la conozco un poco, y sé que en parte es un libro de historia, es un libro de metáfora. Pues vamos a hablar de las metáforas de la Biblia. Si Dios estaba solo y nadie le escuchaba, ¿por qué él hablaba? Él se decía a sí mismo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vamos a hacerlo. Te está diciendo ya que es muy importante el habla. ¿Por qué?
porque el habla, aparte de que condiciona, puede modificar el pensamiento, genera consistencia, genera... El hombre es un ser mágico por naturaleza. Entonces, cuando el hombre habla, tiene un poder creativo con lo que hace. La palabra puede destruir o puede construir. Entonces, cuando tú dices algo, ese algo tiene una resonancia, tiene una frecuencia, tiene una constancia. Entonces, el lenguaje es muchísimo más importante de lo que nos imaginamos. Fíjate si la inteligencia omnicreante es sabia, que para que nos demos cuenta que podemos hablar sin ningún sentido, nos ha puesto un animal o unos poquitos animales que pueden hablar repitiendo sin saber lo que dicen, los loros, los papagayos y algunas aves. Y algunos políticos también. Entonces, el poder de la palabra es muy fuerte, es decir, además, el hombre tendría que ser como la propia naturaleza lo ha hecho, o sea, dos oídos y una boca, porque hay que escuchar el doble de lo que se habla, para que lo que digas, cuando lo digas, tenga su esencia, esté razonado, esté pensado, esté dicho. Entonces, hablando de manipulaciones, porque a través del lenguaje se puede manipular. Entonces, fíjate que ahora le están llamando a un sistema curativo, le están llamando de una forma que no es. Que no es. Diciendo, exacto. Va a la cuna. Va a la cuna. Claro. Es una nueva terapia, inyectable, si eso se dice así, claro, la inoculación. Si eso se dice así, a lo mejor uno se lo plantea de manera diferente, porque se dice, no, yo es que me voy a que me back a la cuna. No, pero es que eso era hasta ahora es algo diferente. Exacto. Entonces, es decir, con el lenguaje había una profecía de Rasputín que decía que el hombre en este tiempo sería muy rico de palabras, pero muy pobre de espíritu. Es decir, se dicen muchas cosas para encantar, para manipular, para engañar a través de la palabra. Entonces hay que ir más allá y saber ver. En fin. Exacto. Esto pasa. Déjame simplemente, ¿puedo meter ahí un ejemplo en lo que vas a decir? Claro, fíjate la carga que tienen las palabras, Marcos, con la palabra justo que hablábamos antes. Está rebelde ahí el perro. Quiere hablar también, quiere salir. Qué bonitos son. Ya tengo ahí durmiendo. Claro, con lo que decíamos antes, Marcos, la palabra negacionista, inconsciente colectivo, trae implícito inconsciencia, ignorancia, incluso como un aspecto tonto, pero qué tonto, ¿no? ¿Cómo puedes negarlo? Sin embargo, vamos a cambiar esa palabra, ¿no? Ya vamos a llamarlo disidente, vamos a llamarlo escéptico, ¿no? Ya adquiere otra fuerza, ¿no? Bueno, la palabra claro, investigador, la palabra escéptico obviamente está muy vinculado con la ciencia, no entiendo por qué, porque para mí es un oxímoron llamar la ciencia, el escepticismo científico es un oxímoron, es algo que no existe, como decir el agua seca, es algo que no puede ser. Pero claro, ahí te das cuenta cómo utilizan la palabra, ¿no? Porque dicen negacionista, te aparece el típico tonto, ¿no? Que está ahí, que diciendo cosas sin saber, cuando realmente esa no es la palabra. Hay otras palabras que tienen mucho más fuerza para definir a las personas que tienen otro punto de vista con esto, ¿no? Ese era el apunte que quería decir. Porque esas palabras actúan sobre el inconsciente, creando unas imágenes, pensamiento, una concepción o una conciencia de una realidad. Entonces eso se deforma. Una cosa es decir, hablando como estábamos hablando en estos términos y en esta situación, es que es un negacionista. No, oye, no es que está negando lo que ocurre, es que a lo mejor está mirando, está buscando otra opción o otra visión diferente, lo cual es muy diferente. Negacionista ya estás tachado, ya estás. Claro. Por eso decía, no, yo no soy un negacionista, yo soy un afirmacionista. Yo afirmo que esta situación no es como se está planteando, está mal enfocada. Eso te lo voy a robar a partir de ahora. Bueno, me ibas a preguntar algo, eso. Bien. Nosotros decías antes que nos habíamos conocido en PNL. ¿Por qué estudiaste PNL? Mira, yo te cuento, Marcos, como bien sabes y como muchos sabéis, soy fisioterapeuta. Yo estudié fisioterapia en La Laguna, en Tenerife. Y luego empecé a trabajar
y bueno, un año después, cuando todo iba bien, ¿no? Y teniendo mi trabajo fijo, mi pareja, viviendo solo, me fui a Francia. Y en Francia pues conocí diferentes facetas de la fisioterapia, conocí la traumatología, la neumología, la geriatría, trabajé en muchos sectores, ¿no? Y realmente no, esto lo hice, Marco, o sea, no fue porque fue consciente, ¿eh? Yo no fui ahí, voy a conocer todas las... No, no, esto fue un poco empujado, ¿no? Por las situaciones, por la vida. Pero sí es verdad que lo que más me llamaba la atención era el trato con la persona, el hablar con la persona, el cómo muchas veces a través de la palabra, a través de hablar, podías conocer a la persona y ahí entender muchas cosas, ¿no? Hay una, hay una frase que dice que las personas, más que ser amados, buscan ser comprendidos. Entonces las personas a través del diálogo, a través de la palabra, llegan a expresar su realidad interna y desde ahí, no estoy diciendo que los aceptes y que le des la razón, pero ahí puedes comprenderlo. Y yo creo que ahí hay una base muy, muy grande para trabajar la empatía y eso en un fisioterapeuta creo que es muy importante. ¿Qué es lo que realmente ahora mismo se está perdiendo? ¿Vale? El paradigma médico, que también va a cambiar, eso espero, ha hecho que eso se vaya perdiendo, ¿no? El mirar al paciente a los ojos, el recibirlo con una palmada a la espalda, el conocer su nombre, ¿no? El conocer su historia, el tener tiempo para él, ¿no? Y fijarse en eso, fijarse en el lenguaje que expresa y fijarse en el lenguaje corporal, porque ahí el paciente está dando toda la información que la persona necesita, más que una analítica, más que todo lo que quieras, ¿no? Entonces es verdad que el comprender es eso que te da la programación neurolingüística fue lo que me llevó a interesarme por ella y aplicarla cada día en consulta. Porque aunque hice el practitioner y el coaching con PNL, realmente no me dedico exclusivamente a eso, sino que lo utilizo en consulta cada día hablando con la persona, porque al fin y al cabo, en una hora de terapia da para mucho, ¿no? Y eso fue lo que me aporta cada día la programación neurolingüística. Muy bien. ¿Y a ti, qué fue lo que te llevó a estudiarla? Porque tú eres una persona que digo, siempre entrevistar a Marcos es una caja de sorpresas porque siempre me encuentro con algo nuevo, ¿no? Y incluso para la primera entrevista que te hice, pues estuve mirando y claro, no sabía lo del tarot, no sabía, he leído mucho tu blog también, en la que hablas de temas que me apasionan y que me encantan. Entonces, ¿qué te llevó a ti a coger ese camino de la PNL? Pues a mí en mi vida, al menos ha sido mi programa de vida o mi vida hasta ahora, las grandes cosas que he tenido nunca las he ido a buscar yo conscientemente, es decir, de alguna manera me han venido. Yo hubo un tiempo de mi vida que estuve practicando tensegridad, los pases mágicos de los discípulos de Carlos Castaneda, es como una especie de tai chi. Y una de las personas que estaba allí conoció a Eduardo, tú conociste a Eduardo Díaz, profesor de PNL. Sí, exacto. Eduardo. Entonces habló de que había asistido a una conferencia de programación neurolingüística, que era muy bonito, nos explicó alguna serie de cosas. Entonces, luego conocí a otra persona que estaba recibiendo uno de los cursos y las cosas que me decían del lenguaje me gustaban mucho, digo, ostras, me resonaban, digo, yo, me gustará saber. Entonces, fui a una conferencia de Eduardo, hizo una exposición básica de algunas cosas del practitioner, empatía, el lenguaje, el cambio de creencias y todo aquello. Y me gustó y eso fue lo que me hizo que me dediqué a estudiarlo porque me parecía una forma muy... Para mí el gran valor de los descubridores de la PNL, de la programación neurolingüística, es que han sabido a través de las palabras explicar cosas que de alguna manera todos sabemos o todos hacemos de manera inconsciente, porque eso fue uno de los descubrimientos que yo tuve de la PNL. Digo, pero bueno, si es que esto lo hacemos todos, de alguna u otra manera. Lo que pasa es que aquí es como que le dieron un marco, le dieron una forma, un color, y aquello de repente cogió una explicación y eso fue lo que me atrajo, ¿no? Conocer más de esto, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, una de las herramientas de la programación neurolingüística es la resignificación, ¿no? Es decir, ayudar a la persona A cuando está... reinterpretar.
a reinterpretar un aspecto. Pues eso lo hacemos todos en una conversación de amigos cuando estamos en una cerveza. Tengo un problema con, no sé, con una persona o con el coche no me funciona, verlo desde otra forma, ¿no? Todo eso lo hacemos o lo intentamos hacer. Bueno, pues eso es lo que me atrajo de la programación neurolingüística. Me dediqué de lleno a ella, estuve estudiándola mucho tiempo. Me hubiese gustado ser un didacta de la Asociación Española, es decir, ser reconocido para poder dar formaciones. El programa no se pudo cumplir, pero bueno, lo tengo ahí como una experiencia muy buena que me es útil para conocer y para comprender. Me ha servido de mucho. Aparte, nunca se sabe, Marcos. Claro, y además me ha servido también para conocer a gente muy maja, gente maravillosa, y tú eres uno de ellos, ¿no? Muchas gracias por el cumplido. Sabes que antes nombraste a Carlos Castaneda, un autor muy famoso, así como controvertido, ¿no? El libro, digamos, más famoso son Las enseñanzas de Don Juan. Y Carlos Castaneda, a través de Don Juan, cuando le da la palabra a este chamán, decía algo que, entre otros, ha dicho también Gurdjieff, en cosas que ya están, digamos, muy explicadas en otro tipo de literatura, sobre todo más oriental, que también viene un poquito a explicar lo que está pasando en este momento, ¿no? Y cómo las personas, al fin y al cabo, somos una granja de energía y estamos siendo, digamos, manipuladas con el fin de dar nuestra energía a través del miedo, a través de la inseguridad, a través de la envidia, de los celos, a otros planos más sutiles, que así como nosotros nos alimentamos de los vegetales y de los animales, pues están alimentando de eso. Una de las cosas que me gustó mucho de cuando yo estuve en aquella etapa de mi vida muy metido con lo de los pases mágicos, con las lecturas de los libros de Castaneda, una de las cosas que me gustó mucho de aquella enseñanza o de aquel aprendizaje fue lo que Don Juan, o lo que Carlos Castaneda en voz de Don Juan, decía que teníamos como el punto de encaje. Ellos decían que cada uno de nosotros, vistos desde energéticamente, somos como un globo de luz, pero que hay un punto, que es lo que ellos llamaban el punto de encaje, que es lo que a nosotros, en nuestra esfera, nos conecta con la realidad mágica. Tú ya sabes que suele pasar que cuando aprendes determinadas técnicas o determinadas filosofías o determinados conocimientos, parece que suenen cosas diferentes, pero, o al menos me ocurre a mí, siempre tengo siempre tengo tendencia a redimensionarlo en mi concepto, ¿no? Es decir, ellos no hablaban de la espiritualidad, pero hablaban que te conectaba con el mundo mágico. Yo decía, bueno, pues es una conexión con mi alma o mi conexión con el universo. Y ellos decían que por lo que era la socialización, nos quedábamos sin energía para poder acceder a ese punto de encaje, que cuando lo conseguías, tu conciencia se expandía, aumentaba. Ellos decían, en un estado de conciencia alterada, hablando del lenguaje, y una vez escuché una expresión en alguien que no tenía nada que ver con aquello, decía, no, un estado de conciencia alterada, no, un estado de conciencia enterada, porque te enteras de muchas cosas que se te pierden, estás dormido, ¿no? Eso te iba a decir, el estado de conciencia alterada es el que solemos tener. Me pasa a veces cuando tienes mucha alteración, a veces consigues conectarte, ¿no? Porque aquello me gustaba porque, hombre, es verdad, es decir, hemos perdido como esa conexión, o sea, ellos a través de la repetición sistemática de unos pases que llamaban mágicos, era una forma de reunir esa energía dispersada de tal manera que tú la podías focalizar y centralizar en conseguir esa conexión con tu punto de encaje, que era un punto que decían que teníamos detrás prácticamente al alcance de la mano, ¿no? Y la verdad es que la primera vez que yo hice pases mágicos, me acuerdo que me puse ahí un tatami ahí a poner, yo decía, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho?
¿Qué ha pasado? Que alguien me lo explique, porque, no sé, todo... fue un estado interesante, un estado interesante. Bueno, antes de hacerte la siguiente apuntación, los que están viendo el directo y quieran preguntar algo, están abiertos a preguntar lo que quieran, sin ningún tipo de problema, no nos vamos a cortar ni un pelo. Y Marco, claro, ahora estás hablando de eso. Prometemos que no seremos como los políticos que dicen, me alegro que me haya hecho esa pregunta, me Claro, alegro. claro. Luego no la responde, luego no la responde. O le da cuatro Entonces, vueltas, ¿no? Ahí, ahí. Marcos, claro, estamos dime. hablando de esto y cualquiera que nos escucha, no, bueno, cualquiera no, pero muchos que nos podrían estar escuchando, que no va a pasar, ¿no? Porque el que escucha esto sabe más o menos de qué vamos a hablar, pero nos señalaría con el dedo y nos diría pseudocientíficos. No, yo es una de las, ahora ya a mi edad, una de las cosas que quizás he hecho en falsa es no haber podido estudiar más a niveles más elevados, ¿no? O sea, carrera universitaria y tal. Entonces, bueno, pero bueno, eso de científico, pues que es, Una palabra más. sí, o sea, es aprender, conocer, investigar, escuchar mucho a la gente que sabe, hacer lo propio, o asimilarlo, tratar de integrarlo, tratarlo de comprenderlo. Y, Además, y también yo practicar, creo, ¿no? Practicar y realmente, o sea, quitar la sabiduría la empírica, ¿no? De la experiencia a la realidad, me parece un gran error, ¿no? Por más que mira, algo no se pueda explicar. voy a contar una pequeña historia que me gustó mucho. Era la hija en un país de esos de por allá, muy lejos. Era la hija de un rey que quería cambiar su vida. Ella estaba destinada a ser princesa, era la hija del rey, pero ella quería vivir la vida espiritual. No quería... Entonces, en un momento determinado, coge y se escapa, se marcha. Y ella tenía la idea de ir hacia un monasterio, que con las distancias que había en aquel tiempo, los medios de comunicación tardaba mucho tiempo en llegar. Pues en todo el periplo de viaje le pasan infinidad de cosas que le retrasan el llegar a su objetivo. Una vez la secuestran unos ladrones y ella, como era una mujer culta y sabía, se ganó el respeto de la banda de ladrones porque les curaba, les alimentaba, les sanaba, en fin, se ganó el respeto. Hasta tal punto que después de unos años la dejaron seguir su camino. Siguiendo su camino, en un momento determinado se rompe la pierna. Entonces está obligada a quedarse detenida muchísimo tiempo en un pueblo de pescadores donde les ayuda. Total, que siempre va pasando vicisitudes que le impiden llegar a destino. Cuando llega a destino, ella ya es bastante mayor, pide hablar con el maestro y le dice, no va a poder ser, está agonizando. ¡Oh! No puede ser. Dice, no. Entonces llaman al que ha abierto la puerta del convento, le llaman y dice, espere, 2 minutos, viene, y dice, es el maestro que quiere verte. Entonces entra y ella pues piensa que su vida no ha servido de nada porque la ha perdido su vida, porque ella quería estar a los pies de ese maestro, o de quien ella considera un maestro. Y él le dice, no has perdido para nada, no has perdido para nada. Dice, desde el momento que tú escogiste querer venir a mí, yo siempre te he estado acompañando, aunque tú no lo supieses. Todo lo que has experimentado te va a servir, porque ahora que yo ya me marcho, te declaro a ti mi heredera, es decir, tú vas a llevar las riendas de este convento, vas a ser el guía espiritual para todas las personas. Te he estado esperando. Es decir, eso nos pasa a todos nosotros, es una historia Muy bonita. metafórica, simbólica, bonita, pero eso nos pasa a cada uno de nosotros. Yo pienso en el momento que en un momento de conciencia enterada tomamos una decisión, a partir de ese momento todas las cosas van en función de eso que hemos decidido. La cuestión está en mantener esa constante, es decir, no olvidarte de tu deseo original, que normalmente quizás tiene más que ver pues, con conocerte a ti mismo, con ser útil, con hacer lo que es tu programa de vida. Si tú eso lo haces, lo mantienes, todas las cosas que te van a ir pasando van en función de conseguir ese objetivo. Yo en mi Totalmente. vida, por ejemplo, decía,
Yo en mi juventud tomé conciencia de unas determinadas cosas y todo lo que me ha ido ocurriendo iba en función, pienso yo, de mejorar ese objetivo. Hasta tal punto que ves hoy, a mis 61 años estoy hablando contigo y quién sabe si a lo mejor lo que digo puede ser de utilidad para alguien. Estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Mira, a mí con respecto a eso, Marcos, te iba a decir una cosa. Justo la semana pasada me sucedió con dos personas muy cercanas, ¿no? Que me dijeron, bueno, estuvimos ahí, las dos me dijeron, estuve a punto de llamarte porque me encontraba ahí con una encrucijada, no sabía qué hacer, estuve a punto de llamarte, pero al final encontré ahí, las cosas se fueron acomodando, tal. Yo realmente, en esa situación, también lo aplico en terapia, con pacientes y tal. Y realmente es silencia a tu alrededor, escucha tu corazón y realmente siempre vas a encontrar ahí la respuesta. Lo que pasa es que conlleva un trabajo de autoconocimiento, conlleva un trabajo de conciencia y un trabajo de responsabilidad. De soltar el plan egoico que tiene tu mente, ¿no? Porque al final la vida, como bien dices, te va reconduciendo a eso que quieres y la meta es clara. O sea, es una meta del corazón. Vale, y que no. las cosas llegan en su momento. Mira, en estos días estaba hablando con un amigo, él está como yo muy metido en el tema de los ovnis y del contactismo y de la presencia de estos seres y tal. Y él me decía que a raíz de unas informaciones que se están conociendo ahora, estaba empezando a entender cosas que hace 35 años había entendido totalmente diferente. Es decir, pero todo el recorrido que había hecho le había permitido llegar ahora a donde estaba comprendiendo esas cosas. A mí me ocurre un poco lo mismo, es decir, con el paso del tiempo ves que hay cosas que cuadran, cosas que encajan. Es como que el puzzle, es como cuando haces un puzzle que lo pones encima de la mesa, no sabes por dónde cogerlo, pero en un momento determinado encuentras una pieza que te enlaza tres. Exacto. Esas tres, luego las enlazas con la cuatro y de repente ya ves que el puzzle empieza a coger forma. Ostras, pues, está bien. Por eso te decía, es como la metáfora o el cuento de esta princesa. Todo lo que vivió le serviría a ella en su futuro para hacer el papel al que estaba destinado. Y mientras que ella en su interior quería estar con su maestro ya había estado con ella sin que ella se hubiese dado cuenta, guiándola. Es decir, cuando se encontró con aquellos bandidos, con aquellos pescadores, cuando se rompió la pierna, era porque le propiciaba una experiencia que a ella le iba a ser. Y eso es lo que nos pasa en realidad a cada uno de nosotros. Mira quién tengo aquí, mimándome. Ha subido, quería salir un ratito en el directo. Mi Gaby. Marcos, Oye, tengo yo una tengo pregunta. Sí, házmela, porque yo tengo otra para ti. Y este juego de tenis está poniéndose interesante. Venga, hazme la pregunta. ¿Cuál es puedes desarrollarlo o no, hacerlo sintético? Las tres experiencias que tú consideras a día de hoy de lo más trascendental de tu vida. Las tres experiencias más trascendentales de mi vida, ¿en qué sentido? Dime así en lazo. El que tú escojas. Para ti, lo que sea trascendental para ti. A ver, creo que realmente el haberme ido a Francia para mí fue importante, porque yo ya venía de una inmigración. Yo había viajado de Uruguay a Tenerife. Yo tenía 15 años, ¿no? Y lo que puede parecer más traumático, digamos, no lo fue tanto. A lo mejor porque no era tan consciente. Creo yo que tenía mucho que ver con estar con mi familia, con hacerlo juntos. Entonces, cuando yo me fui a Francia con 21 años, me fui con una maleta a un país extranjero, me fui con un amigo, no tenía ni papa de francés. O sea, estuve ahí 6 meses insultando a la gente porque no sabía ni lo que le decía. Insultándola de que vete a saber lo que le decía, ¿no? Porque mis pronunciaciones eran... Y para mí eso fue complicado, me hizo reconciliar mucho con mis padres, ¿no? De decir, vaya jaleo, ¿no? De tomar la responsabilidad de hacer esto. Entonces creo que el haberme ido a Francia me hizo comprender muchas cosas, y aparte porque en Francia también viví de todo tipo de cosas, ¿no? Desde mudanzas en bicicleta, imagínate mudanzas en bicicleta de 8, 9, 10 viajes con una mochila, en tren, también mudanzas en tren,
el conducir con 3 metros de nieve por cada lado. La verdad que, bueno, Francia fue una experiencia muy, muy bonita. Cosas trascendentales. Para mí hay algo que es súper importante en mi vida y es la cercanía con mis hermanos y el nacimiento de mis sobrinos. Eso yo, vamos, soy una persona que agradezco día a día el estar cerca de mis hermanos, el aprender de ellos. Ambos son maestros de profesión y para mí maestros de vida. Y yo creo que llevamos muchísimas vidas evolucionando juntos y eso es. Y mi sobrina, pues obviamente llegó en un momento en el que yo estaba bastante jodido y fue el soplo de aire fresco que mi vida en ese momento necesitaba. Mira, ahí está mi hermana escribiendo, dando un besito. La tengo al otro lado de la puerta y está súper fan, súper fan de nuestras charlas. Y, y si es verdad, incluso algo curioso, ¿no? Hace poco yo hice una regresión, ¿vale? ¿Sabes lo que es una regresión? Es a través de la hipnosis, pues ir a vidas pasadas y ver qué ha pasado, qué has aprendido. Y yo aparezco en una vida, en lo que sería Inglaterra, Gales, Escocia, un sitio de ahí del Reino Unido, en el siglo XVI, XVII. Yo era un monje, donde veía ahí con mi toga, vestido, ordenando libros. Y en esa vida que llegaba ascética, en esa vida dedicada a los estudios, llega un niño a esa vida. Yo visualizo un niño, que el niño yo lo identifico como mi sobrina hoy en día, como Martina. Y realmente ese niño en esa vida vino a enseñarme que había cosas que los libros no me podían explicar. Porque la conexión y el vínculo que yo tuve con ese niño, el aprender del amor, el cuidar y que me cuiden, todo eso que escapa de la teoría y hasta mis últimos días de sentir esa conexión. Y ese niño, esa imagen, era mi sobrina en esta vida, ¿no? Por lo tanto, por eso te repito, la verdad que fue una experiencia preciosa y te repito, creo que la relación con mis hermanos, darme cuenta de ella y el nacimiento de mi sobrina, mi sobrino también, mi peque también, pero bueno, sobre todo la primera, que fue ese soplo de aire fresco, para mí han sido experiencias las que más me han enseñado y las que más me hacen evolucionar cada día. No sé si luego tengo un montón más, pero me pediste 3, ahí tienes las 3. Ahí tienes las 3. Bueno, ahora voy a enlazar, muchas gracias por la pregunta, me ha encantado responderla, me ha encantado recordar estas cosillas. Te voy a contar una historia también y de ahí voy a enlazar mi pregunta. Un día estaba yo en la clínica, en la consulta, una persona me había anulado a última hora, tenía una hora libre. Llega una persona con dolor que me decía, por favor, ayúdame a ver si... Justamente esas cosas que son casualidad, que no son casualidad, tenía que pasar. Venga, me ha fallado uno, entra. Pues esa persona de un momento a otro, a los 5 minutos, me empieza a contar cosas muy íntimas. Muy íntimas que no se le cuenta a cualquier persona por contarlas, ¿no? Eso trataba de un mensaje que esa persona canalizó y que la hizo estar a una determinada hora en un punto en concreto con otras personas de su entorno, que no conocía, o sea, de ahí de la zona, pero que no conocía, todos al mismo sitio, a la misma hora, vestidos de una misma manera, para, vamos a decirlo así, tener un contacto, para tener una comunicación con seres de otro planeta. A ti que te gusta el tema OVNI, pues me gustaría que contaras si has tenido algún tipo de experiencia, si conoces a gente que ha tenido ese tipo de experiencia, o bueno, que abras tu baúl de experiencias a nosotros. Bueno, mira, yo desde muy niño, yo siempre me había preguntado si existían los extraterrestres. O sea, y recuerdo haber tenido conversaciones con mi hermano siendo niño. Uy, los extraterrestres. Entre una de las experiencias más trascendentales de mi vida ha sido conocer en plan profundo el tema de los extraterrestres desde distintos aspectos, ¿no? Y entonces, conociendo el tema, sí que he tenido la oportunidad de conocer seres que han estado en contacto directo con estos seres
y que además han estado dentro de platillos volantes y que incluso algunos hasta los han fotografiado, o sea, y personas que ahora como tú y yo. Tú imagínate que esta conversación la tuviésemos a solas, tomando una cerveza, como ya hemos tenido en alguna ocasión, y tú me cuentas algo tuyo. Pueden pasar dos cosas, que me digas la verdad o que me mientas. Si me mientes, en realidad a mí no me engañas, te engañas a ti mismo. A mí, yo doy por supuesto que me expliques lo que me expliques de ti es cierto. Pues yo he tenido conversaciones con personas que han tenido experiencias con extraterrestres en este tipo de encuentros personales, explicándome. Por ejemplo, hubo un mexicano, que me decía que había estado dentro de un platillo volante, ha hecho una de las serie de fotografías más impresionantes de la que yo he visto en mi vida. Incluso hasta afirmaciones. Incluso él me enseñó una foto en la que el extraterrestre le dijo, déjame la cámara fotográfica. Y el extraterrestre le hace una foto a él estando detrás del platillo volante. Y él me la enseñaba. Impresionante. Y además el platillo volante era como de plasma. O sea, además hizo una afirmación y el platillo volante se veía que era como un corazón, que latía. Decía, yo entré dentro del platillo volante y metía la mano y atravesaba el muro porque era de luz, ¿no? Entonces, pues sí, yo personalmente he visto platillos volantes. Incluso en alguna ocasión puedo haber tenido la sensación de haber estado cerca de alguien que no era de este mundo. No, pero bueno, eso es algo mío. No lo puedo demostrar ni tampoco quiero. A mí me sirvió en un momento determinado y en realidad fue más por decir, pues, esto es real, ¿no? Y sí. Entonces, el conocer el tema de la realidad ovni me abrió la conciencia a muchos niveles, desde nosotros mismos, el universo, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, quiénes son los dioses, que hay extraterrestres buenos, extraterrestres que no son tan buenos, en fin. A veces yo también me siento un extraterrestre, porque yo a veces lo comento con mi mujer. A veces no nos sentimos de aquí, digo, esto no puede ser. Digo, a mí toda la gente, o sea, en este tiempo a veces me parece que están gastando una broma. Digo, esto no puede ser. Esto llegará un momento que dirán, venga, se acabó la broma. Digo, no puede ser, hombre, esto no es vida, esto es de locos. O sea, me da la sensación de estar, que la humanidad está, pero muy mal. Cuando veo un tío ahí que tiene un poder inimaginable, que si le da la gana un día aprieta un botón y salta y lanza para arriba un cohete nuclear, digo, no puede ser, digo, este me está gastando una broma, no puede ser. Sí que puede ser, puede ser. O una mujer que lo esté pasando mal, una pareja lo esté pasando mal y que coja al niño pequeño, al bebé recién nacido y lo tire a un cubo de basura, digo, no, eso no puede ser. Sí, estamos. A veces me da la sensación que mi mundo no es este. A veces lo comentamos con mi mujer. No, este mundo no es la locura, la histeria colectiva en la que estamos ahora. O sea, todo el mundo está como una hipnosis, como si nos hubiesen lavado el cerebro a todos. No. En fin, cosas del cada día. Estamos, no, realmente, lo primero, eso, ¿no? Sabes que Heidegger, que era un filósofo alemán, decía que vivimos en un estado interpretado, ¿vale? Él lo que decía, bueno, él decía que realmente no, estamos interpretados, estamos pensados, ¿vale? No somos nosotros los que tenemos un pensamiento auténtico, ¿no? Y había otro filósofo argentino, Ferman, creo que se llamaba, que lo explicaba de la siguiente manera. Y en Argentina les gusta mucho hablar, dice. Entonces, cuando tú te subes a un taxi, sea como sea, el taxista va a hablarte. Dice, y si tú prestas un poquito de atención, realmente sabes que lo que te va a decir es lo que dice tal emisora o tal emisora. Es como si aquí, es como si aquí tú sabes, escuchando a una persona, si escucha la COPE, si escucha la SER, o si escucha el Marca, o si escucha, ¿no? Entonces realmente, un poquito viniendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Que las personas estamos en un estado de hipnosis en la que lo único que nos dedicamos a hacer es, pues, hablar lo que escuchamos por los medios de desinformación masiva, ¿vale? Confiar nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía al exterior, a otras personas, ¿no? Y cuando uno, no sé si ya has hecho la prueba, Marcos, que cuando empiezas a hablar con estas personas, a redebatir, lo primero que ocurre normalmente es que cuando ya vas ganando un terreno empiezan las descalificaciones, ¿no?
o tú eres un esto, tú eres lo otro, bueno, eso punto y aparte. A mí me hace mucha gracia porque digo, bueno, yo sé quién soy, no es como si un día alguien me llama, tú eres un verde, pues da igual, llámame lo que quieras, yo sé quién soy, ¿no? Y así, por eso al fin y al cabo me han llamado muchas cosas y que realmente me... ¿Vale? Pero por otro lado, la última concepción que te dicen, la última conclusión cuando ya has ganado mucho terreno en cualquier tema es, nah, no nos pueden hacer eso. ¿Qué ganan haciendo eso? ¿Qué gana un político engañándote? ¿Qué gana la industria farmacéutica fabricando un inyectable? ¿Sabes? Es como la cima, ¿no? Del, o sea, déjame en paz que no quiero pensar por mí mismo. Mira, hay hay un personaje que en este tiempo, la verdad es que no lo conocía hasta hace relativamente poco tiempo. Yo no había oído hablar nunca de él, que se está haciendo muy famoso en determinados ambientes y en determinados estados de conciencia. Me estoy refiriendo a Tesla, al que le debemos prácticamente, si no toda nuestra ciencia actual o nuestro sistema. Él fue el que inventó la energía Energía alterna, libre. cosas. O sea, pues pongo siempre un ejemplo de una historia que es real. Él era un descubridor, un visionario. De hecho, él decía que él no era de aquí, que él era de Venus. Seguramente una entidad del planeta Venus, tratando de ayudar a la humanidad, le estaría Encarnó en él. sí, o manifestándose o instruyéndole, ¿no? Porque era realmente impresionante. Sus principios de haberlos seguido desarrollando nos hubiesen podido permitir nosotros ahora como humanidad tener ya platillos volantes, que los hay, ¿eh? O sea, los platillos volantes los seres humanos, algunos ya los han hecho, pero bueno, estarían al alcance de todos. Él decía, por ejemplo, que se podría transmitir la energía eléctrica sin necesidad de cable. Pues bueno, él, en una de sus visiones, él pensó que se podía conseguir la energía eléctrica al alcance de todo el mundo gratuitamente, pero necesitaba financiación para hacer sus estudios. Se vio con un banquero, Morgan, JP Morgan. Estuvieron cenando. Entonces, en un momento de confianza, pues Tesla le dice a Morgan que él está seguro que se puede conseguir la energía de acceso limitado y gratuito para todo el mundo. Morgan, cuando vio aquello, seguramente se le debió de atragantar lo que estaría comiendo. Porque dijo, man, o sea, esto no funciona. O sea, ¿gratis? ¿A todo el mundo? Es decir, tú fíjate cómo un encuentro de dos seres, de haber sido una secuencia diferente, nosotros ahora estaríamos en una realidad diferente. Es decir, tendríamos, porque se puede tener energía gratuita para todo el mundo. Se podría. En cambio no. Ahora que todo es eléctrico, que cada vez todo va a ser más eléctrico, con los coches eléctricos, ahora nos suben el recibo de la luz. O sea, espérate, pues se podría tener gratis. Entonces, es decir, yo a veces pienso, enlazado con lo que estábamos comentando antes, que el futuro, si ya está definido, todos los pensamientos que tú vas a tener van en función de ese pensamiento que ya está definido y que en un origen tú has tenido. Vuelvo otra vez a aquella historia que he contado de aquella chica que quería llegar a encontrarse con su maestro. Todos los pensamientos que ella tuvo durante toda su vida le llevaban hacia ese camino. Es decir, a veces, ahí entiendo lo que tú decías, nosotros no somos pensadores, sino que somos pensados. Pero eso no puede ser así en su totalidad, porque si no nos quedaríamos sin el poder intrínseco de nuestra esencia íntima. Es decir, algo tenemos también en todo esto. A ver, aunque eso es lo que es... Sí. Aunque a lo mejor solo sea el primer pensamiento inicial, es decir, yo quiero hacer esto, o a mí me gustaría hacer esto. Entonces, si eso va en función de tu programa de vida, todos los pensamientos que tú vas a recibir van a ir en función de eso que tú has decidido al principio. Y claro, que normalmente tú acabas sabiendo cuando acabas de llegar. O sea, yo cuando, por ejemplo, empecé a estudiar programación neurolingüística no sabría dónde iba a llegar.
Pero luego entendí cuando llegué al final, ahora entiendo por qué he llegado hasta aquí y por qué me ha servido. Claro, yo todo esto lo hablo, Marcos, justamente en un marco de qué es lo que se intenta. Se intenta que las personas no se den cuenta de esa chispa divina que cada uno tiene y que lo hace co-creador de su realidad. Ujú. O sea, Exacto. desde este punto de vista, ¿no? Ahora que estamos a punto de empezar en una nueva era, la era de Acuario, se necesita una nueva humanidad. Esa nueva humanidad rompe todos los paradigmas que han servido hasta ahora, que le han sido útiles, es decir, al pasado. Hay que honrarlo. Totalmente, Se le puede ver dónde han habido los fallos para hacer las correcciones, pero el pasado no está para pisotearlo, está para honrarlo, para venerarlo. Pero estamos para construir futuro en base a ese pasado. Nosotros hasta ahora hemos sido, en la era de Piscis, ya sabes cómo es el símbolo de Piscis, ¿no? Dos peces que están en sentido contrario. Es decir, eso ha sido nuestra dualidad, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero ahora en la era de Acuario es diferente. Ahora tenemos que trabajar en conciencia. Es totalmente. decir, ya pasamos del yo al nosotros. Entonces es el estado de conciencia al que alcanzamos estando juntos y estando en sintonías. Porque yo, como ser humano, tengo una parte de verdad, pero tú tienes otra parte de verdad. Y los que nos están escuchando, a su vez, tienen otra parte de verdad. Entonces, la verdad es la unión y la armonía y la síntesis de esa parte de verdad que cada uno de nosotros exprime, que cada uno de nosotros expresa. Totalmente. Cada uno Aparte, aporta lo que tiene y se junta a los de los demás. y aparte, como decías antes, Marcos, yo creo que el adolescente rebelde ha traído algo muy bueno que es dejar al descubierto todas las estructuras o parte de las estructuras que rigen todo esto, ¿no? Porque no hay que ser un genio y no hay que estar 8 horas, 10 horas leyendo, ni estar, volvemos a la palabra, muy despierto para darse cuenta que las cosas no van bien, ¿no? Aunque sea cada uno en su terreno. Vale, por ejemplo, mi terreno es la salud. No hace mucho que soy muy crítico con el paradigma médico, pero hace mucho tiempo que sé cómo funciona, que veo cómo funciona y digo, pero ¿qué está pasando con los seguros privados, con la industria farmacéutica, con lo que se intenta enseñar y transmitir a las personas sobre salud? Pero claro, esto que yo veo con la salud, los maestros ven que el sistema educativo es igual, que hay un montón de fallos, que hay algo ahí que no funciona. Cualquier persona que está en una empresa ve la lucha de poder, el egoísmo, el ganar dinero a costa de los demás, ¿no? La competición. Cualquier persona que sea un poquito crítica ve qué pasa en la política. Entonces, claro, si vamos viendo, aunque sea cada uno en su aspecto, que las cosas no van funcionando como deberían funcionar, pues es un punto de partida grande. Pero vamos a hacer un ejercicio de PNL, vamos a resignificarlo. Yo estoy de acuerdo contigo en la base que has empezado diciendo. Las cosas no van bien. Eso es cierto. No van bien porque no nos vamos a llevar no estamos yendo hacia un mejor futuro. Pero entonces vamos a resignificarlo. ¿Qué puede haber de bueno en esto que hay ahora? Es decir, ¿cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos darle la tortilla para ver lo bueno? Sí, que obviamente esto está sirviendo para que nos demos cuenta de eso. Para Está verlo. claro, para verlo. Es decir, Obviamente, gracias a esta situación que está pasando, porque es una ocasión que nos puede permitir ver lo que no hay que hacer en estas cosas. Por otro lado, ha totalmente, servido también para que a muchos se les caiga la máscara totalmente, y ha servido para que muchos vean que lo que estaban viendo era una máscara. Entonces, totalmente. qué bien que está To- pasando esto. Es muy duro, porque es tremendamente duro y tremendamente difícil, pero también es cierto que cuando analizamos nuestra vida personal, ha sido en los momentos de dificultad en los que hemos podido sacar las experiencias de aprendizaje más fuertes y más definitorias para nosotros. ¿Nos lo podríamos evitar? Evidentemente que sí. Basta, como decíamos antes con Tesla y Morgan. Tú imagínate que Morgan hubiese bebido 3 copas de más
y hubiese dicho, pues sabes qué, Tesla, estoy de acuerdo, te voy a financiar y venga, voy a ver, me voy a hacer una apuesta contigo, a ver si eres capaz, te lo financio, ¿no? Pero claro, él pensó, dinero, no. Entonces, fíjate la historia como está. Es decir, a veces las cosas cambian por nada, es Una tan decisión. ínfimo lo que los cambia, es tan ínfimo lo que los cambia, que a veces cuesta pensar que cambia justamente por eso. Y a veces ahí es donde está justamente la diferencia, en esa Bueno, pequeña cosa. mira, hay Y la una cosa diferencia, que a mí la me diferencia, encanta, a mí me encanta la cosa de Tesla, ¿no? Que justamente él decía, él no tenía miedo que le robaran sus ideas. Él tenía miedo que nadie más tuviera esas ideas, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que dice Cristina, el sistema educativo mercantilista está en quiebra. Bueno, yo creo que por suerte cada vez más son maestros los que están en la primera línea de batalla y que están haciendo lo que pueden por revertir esta situación. Pero bueno, el sistema educativo está todavía basado en una era industrial obsoleta, en la que había que estar 8 horas sentado y hacerle caso a un timbre, pero eso está cambiando y si está cambiando es prácticamente gracias a todos esos maestros que están poniendo su granito de arena para que esto cambie. mira, yo lo que puedo decir, antes hablábamos de ovnis, te decía que era un tema que conocía, la realidad extraterrestre. Vamos a decirlo, de conciencias no de este mundo. Yo te puedo asegurar, y puedo asegurar, sin Ujú. miedo a equivocarme, que los jardineros del cosmos, los sembradores de vida, están actualizando un programa silencioso, pero metódico y real, que va a ayudar a esta humanidad a salir de esta esfera. Es decir, a pesar de que nos podemos sentir como Don Quijote luchando contra gigantes, porque realmente son gigantes y son muy poderosos, son muy poderosos. Pero esos que mantienen esa esperanza, esa fuerza de un mejor futuro, una mejor humanidad, te puedo asegurar que antes, quizás en el tiempo tardará, pero acabará. Los jardineros del cosmos están realizando un trabajo silencioso para justamente una nueva humanidad. Estoy La única seguro. diferencia está en que cada uno escoja dónde quiere y cómo quiere estar. Es lo único. Eso depende de ti. Totalmente. Vuelvo otra vez a la historia de aquella princesa. Ella quería ir a un sitio, todo pasó para que ella llegase, incluso cuando ella pensaba que no lo estaba haciendo. Entonces, todos aquellos porque han habido muchos que han trabajado para el bien de la humanidad. Eso dará su fruto, eso dará su fruto. Cuando se cierra una puerta, Marcos, se abre un universo, dicen. Sí, señor. El otro día, el, Totalmente. el otro día estaba leyendo un artículo, ¿no? Y creo que es un poco porque lo que estás diciendo es verdad, ¿no? Hay veces que es duro. Yo tengo la suerte de estar rodeado por algunas personas con las que puedo hablar de estos temas, que no es cualquiera, y con las que mantenemos debates, y son enriquecedores. Y leía un tema que era cuando hablaba, por ejemplo, hablaba de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los rusos, los soviéticos entraron en Berlín, la gente no creía lo que estaba sucediendo, no creía lo que había sucedido, no creía sobre los exterminios, los campos de concentración, la guerra, ¿no? Entonces fue trabajo de de soldado y soldados de ir casa por casa a explicar, no un trabajo de hormiguitas, porque la distorsión de la realidad y lo que hablamos antes, el masazo, fue tan grande y creo que ahora es igual. En esto a mí me gusta decir que cada hormiguita aporta su granito de arena. En este momento estamos aquí hablando, estamos comunicando y ojalá esta conciencia universal pues nos permita plantar una semillita, aunque sea la semillita de la duda en alguna cabeza, aunque sea eso, la semillita de la reflexión. Pero realmente también hay otras maneras, ¿no? De ayudar a crear esta nueva realidad. Hay otras maneras y la principal, la que es crearla desde dentro, ¿no? Yo siempre he pensado que la revolución es interior y que no critico los movimientos que hay, las exaltaciones que hay, las manifestaciones que hay en pos de algo, creo que tienen que existir,
pero nadie asegura que eso sea más efectivo que cada uno mirar hacia adentro, meditar, crear su realidad y ser bondadoso con el mundo, ¿no? Tener ese pensamiento bondadoso del que tanto hablas y tanto me gusta. Había, una vez había una pregunta, no sé dónde la leí, era en física, no sé si era postulado de física cuántica, no me acuerdo más, pero decía, si un árbol cae en una selva, ¿hace ruido si tú no estás allí? Un árbol cae, imagínate la situación, está en la selva y un árbol cae. ¿Hace ruido el árbol si tú no estás ahí? Es complicado. Esta noche me vas a dejar sin dormir, ¿eh, Marcos? Mira, yo cuando escuché esa pregunta me dije, ostras, ¿hace ruido o no hace ruido? Si yo no estoy allí, es decir, si no hubiese ningún ser humano ni ningún animal, el árbol no hace ruido. El árbol no hace ruido. Hace ruido si tú estás allí. Pero tú tienes oídos que recogen una determinada frecuencia que entra en sintonía con tu tímpano y te da la información. Es decir, las cosas pasan cuando tú estás ahí tomando conciencia. Eso que parece muy banal, realmente es más trascendental de lo que nos llegamos a imaginar. Solamente por el hecho de estar aquí como estamos, cuando digo, no me refiero a ti y a mí en esta conversación, sino tú, como Pablo, en tu vida, en la vida que estás haciendo, yo, Marcos, en la vida que estoy haciendo, Cristina Albert Coach, que nos está escuchando, todos los que nos están escuchando, incluso los que no nos están escuchando, por el hecho de estar aquí presentes, hacen que la realidad sea diferente, solamente por el hecho. Es decir, el árbol cuando cae, si no hay nadie, no hace ruido, pero si estás tú, hace ruido. Es decir, el ruido lo fabricas tú junto con el árbol. Eso tiene una trascendencia impresionante, es decir, solamente el hecho de que tú estás aquí hace que la realidad ya sea diferente. Siempre pongo un ejemplo que estaba en uno de mis escritos de mi blog. Tú imagínate que tienes una clepsidra, un reloj de arena. Tú le quitas un solo grano de arena, uno solo. La clepsidra ya no es la misma, ya no marca el mismo tiempo. O sea, gracias a ese grano de arena, podía medir 3 minutos. Tú le quitas un grano de arena, no mide 3 minutos, medirá 2 minutos 999.999, 97, 98. Pero ya no son 3 minutos, ya no es lo mismo. No. Olvídate que no es lo mismo, no son 3 minutos. Tú haces la diferencia. Exacto. Entonces yo creo que en este tiempo existe yo le llamo una inteligencia omnicreante, una fuerza que va más allá de las formas, es muy difícil entenderlo. Está dentro. Yo me imagino que si yo fuese él, a mí me gustaría que tú, Pablo, estuvieses aquí en este tiempo, porque yo tendría a través de ti la esperanza que este mundo cambiaría con tu sola presencia, pero cambiará en función de cómo tú quieras que cambie, porque tú si mañana te coge una locura transitoria, igual puedes hacer un caos. Pero mientras estás, sigue viva la esperanza de que haya ese cambio. Y quien dice tú, dice todos. Si ahora nosotros estamos pasando a ese estado de conciencia superior, en que la conciencia es la unión de la tuya más la mía, no solo yo, porque estamos pasando del yo a nosotros. Eso es la época de Acuario. Esa fuerza coge peso, coge existencia, coge posibilidad. Hace que es como el árbol que se cae, si está ahí, haga ruido. Tú fíjate que ahora en este tiempo cada vez más la misma situación nos está llevando a la humanidad a unirnos. Cada vez más se hacen grupos en los dos bandos, los que están a favor de la situación y los que están en contra, los que se juntan para buscar alternativas, para hacer cosas. Es decir, la misma fuerza, la misma vida nos lleva a que desarrollamos eso que es imperativo porque forma parte de la energía del nuevo tiempo, de la era de Acuario. Es trabajar en conjunto, trabajar en armonía, donde todos aportan lo suyo y que es igual de importante, aunque parezca aparentemente insignificante. Porque a lo mejor ese alguien es ese grano que hace que la clepsidra tenga 3 minutos. Exacto. Un grano de arena parece insignificante en un desierto, pero vaya si hace.
Una Marcos, pregunta. dime. La última vez que lloraste. Yo lloro mucho, Marcos. ¿Tú lloras? Yo soy una persona muy sensible. Y incluso, mira, la última vez que lloré fue ayer, que estaba viendo la tele, estaba mi sobrina viendo la película de Luca, la nueva de Disney, y ahí Sí. hubo un momento que soltó una lagrimilla. Pero bueno, yo siempre he sido muy sensible y eso pues también me ha ayudado a desarrollar mi ser, no sé, empatizar con las personas, no, así como por suerte tuve un padre que, bueno, una padre en este sentido, una figura masculina que nunca me penalizó por llorar, ¿no? Nunca sentí la frase de llorar es de niñas o no sé qué, entonces pues eso fue un privilegio. Los paradigmas están cambiando. Claro, No, claro. claro que puedo llorar. Pero Claro. eso me gusta porque al fin y al cabo uno siempre saca lo, digamos, lo negativo de su niñez, o sea, así, lo malo de su niñez, pero también ha habido muchas cosas buenas. Y una entre ellas ha sido esto. Bueno, Siempre soy muy sensible. Incluso te cuento una cosa. Yo tengo mucho empuje, tengo mucha energía, siempre estoy, y tengo una mente que no para, me gusta mucho crear, siempre estoy un proyecto, otro, bueno, ya tendremos tiempo otro día de hablar sobre cosas que están haciendo ahora, te las contaré súper a gusto, ¿vale? Entonces sí es verdad que de vez en cuando la mente me tiene que parar. Entonces yo 2 días al mes tengo 2 días en los que es bastante bajón, en los que tengo que estar tranquilo, ¿no? En los que, claro, al principio me preocupaba, ¿no? Porque esos días pues era como tirar abajo todo lo que venía, tal, me pegaba llorando, esto, lo otro. Ahora ya me conozco, ¿no? Y esos 2 días, 2, 3 días, si tengo que llorar, lloro, si tengo que estar tranquilo, no tomo decisiones, pero sí es algo que me gusta expresar. Al fin y al cabo, yo eso lo promulgo en mi trabajo, ¿no? Las expresiones, las emociones que no se expresan de una manera u otra van a salir, ¿no? Y a mí el llanto al fin y al cabo es limpiar el alma. ¿Y tú, Marcos, tú sueles llorar mucho o...? lloro. Bueno, yo he sido sensible, yo he llorado mucho en mi vida. A veces pienso que me reprimo y debería llorar más por situaciones reales, pero sí, 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 he llorado, he llorado. Y la última vez que lloré, pues, pues cuando vi un vídeo que hablaba, además lo estaba viendo con mi mujer, cómo la forma de atacar a este adolescente gamberro había sido equivocada, quizás malintencionadamente o quizás no por desconocimiento, ¿no? Y cómo habían sufrido en los asilos la gente mayor, cómo habían, me pareció tan brutal que reconozco, en ese sentido mi mujer es más auténtica, ¿no? Si llora, llora de verdad, yo me la reprimo, pero reconozco que aquello me hizo, digo, Dios mío, cuánto sufrimiento, leía historias de gente que había estado en asilos, de cómo los habían tratado, cómo lo habían hecho. Luego cuando escuchaba opciones que decían que se podía haber evitado, digo, Dios mío, pero cuánto sufrimiento hay, cuánto sufrimiento hay. Eso fue quizás una de las últimas cosas que me hizo llorar de la vida real, de la vida real. Y a veces viendo alguna película, pues sí, me- me- me emociona y lloro. Entonces me dice mi mujer sabiamente, dice, pero eso es una película, tienes que llorar por la vida real, que a veces eres demasiado frío, ¿no? Demasiado centrado, digo, y me digo, tienes razón. Vaya, bueno. Bueno, Marcos, llevamos ya 1 hora y pico, yo creo que es hora de ir cerrando. Vale, ya creo que vamos a dejar 1 o 2 minutitos por si alguien de sí. aquí quiere hacernos una pregunta, que tenemos ahí gente con desde el principio. Y si quieren hacer preguntas bien, si no, pues quedará para la próxima. Nosotros hay un grupo en Argentina que se llama los Midachi, ¿no? Que siempre se separan, pero siempre vuelven. Entonces, esta vez la definitiva y otra vez, ¿no? Y venga, esta vez la definitiva. Pues, a mí me gustaría que seamos como los Midachi, aunque nos despidamos por hoy, sepamos que la puerta siempre está abierta Siempre. para hablar. Y a mí, te digo, me encantaría, y voy a poner ya el pensamiento, la intención de que uno de nuestros próximos directos sea allí en Barcelona, sea aquí en Fuengirola,
con un café, una cerveza en mano y hablando de tú a tú y acompañado pues de todas estas personas que también han invertido 1 hora y pico de su tiempo en escucharnos. Y me gustaría que hicieras ya para despedirnos, una última reflexión a modo de cierre, a modo de, de dar paso a que la gente pueda irse a ver pasapalabra. Yo pienso que una de las cosas que más, antes hablábamos del lenguaje, una de las cosas que más me sorprendieron cuando yo era niño, estudiaba gramática en bachiller, era cuando se hablaba de los opuestos de las palabras, ¿no? Arriba, abajo, frío, caliente, que el opuesto de amor, yo pensaba, y además me acuerdo porque cuando lo preguntó la profesora, dice, lo opuesto del amor, dije, odio. Dijo, no, 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 lo opuesto del amor es miedo. Ostras. Un día hablando con un amigo que conocí y tal, que estaba muy metido en el tema de las energías y estas cosas, él me decía que la última barrera que tiene que vencer el ser humano para desarrollar su naturaleza divina en su interior es el miedo. Al principio me costó entenderlo, pero luego vi la lógica. El miedo nos vincula con nuestra naturaleza animal. El miedo puede ser una reacción instintiva dictada por nuestro cerebro que nos pone en alerta a un peligro, ¿no? Nos da miedo, nos pone así en alerta y nos vamos, ¿no? Pero si nosotros somos conscientes a nivel individual de esa fuerza interior que está dentro, que es la fuerza del universo, miedo, en realidad, ¿a qué? ¿Miedo a qué? ¿A nada? No es de tener miedo a nada. La situación es difícil, sí. Es preocupante, sí. Hay espadas de Damocles sobre... Sí. Muchos optan con la respuesta del miedo ante esas situaciones. ¿Por qué? Porque rompe esquemas, porque propone un futuro incierto. Pero miedo no. Yo a veces me decía, digo, tú imagínate que yo un día tenga la oportunidad de verme al diablo delante. Bueno, vale. ¿Me dará miedo? Puede ser. Pero es que, oye, él también me va a ver a mí. No solamente le estoy viendo yo a él, ¿no? ¿Y él qué tipo de reacción va a tener al verme? Entonces, quizás lo último que podría decir es que ante todo esto que está pasando, todo menos miedo, que es lo opuesto al amor. Es lo que me ocurre. Muy bien, Marco, me encanta esa conclusión a la que has llegado. Y ahora como es entrevistado, y ahora tú, ciérrala tú la entrevista, la charla, el Bueno, encuentro. yo simplemente el agradecerte obviamente a ti por este ratito, el agradecer a todos los que han estado, el que seamos conscientes, ¿no?, del momento tan importante que estamos viviendo, el que seamos conscientes que dentro de este momento tan importante todos tenemos un papel. Como has dicho antes, por mucho que parezca que es un grano de arena, pues ese grano de arena del reloj o de esa copa de menos que tenía JP Morgan cuando Tesla le propuso lo de la energía libre, pues puede devenir puede cambiar, digamos, hacer cambiar la dirección hacia la que vamos. Así que yo siempre digo las mismas cosas: apagar la tele, ¿vale?, dejar de escuchar lo exterior y escuchar lo interior, y ser conscientes de que siempre podemos ayudar a la persona que está enfrente nuestro. Si realmente uno no hace falta ser fisioterapeuta, no hace falta ser terapeuta, no hace falta ser coach, no hace falta tener estudios de eso. Si uno tiene un interés genuino, una humildad genuina, y si realmente uno trabaja en la empatía, uno siempre tiene la oportunidad de darle una mano al otro, y que lo hagan, porque ahí creo que ahí también puede marcar una diferencia. Normalmente la evolución propia, el servicio a los demás, el servicio desinteresado, el servicio de corazón, el servicio empático, es más que la ayuda hacia el otro, ayuda a uno mismo a crecer. Así que en este momento en el que tanto corremos, en el que tantas personas están necesitadas de una certeza, de una palabra, de un oído, de lo que sea, pues ayudemos al otro, estemos ahí y seamos valientes, seamos valientes. Así que nada, muchísimas gracias a todos, cruzamos los dedos para que se guarde.
Marcos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. ¿Vale? Estamos en contacto. Muchas gracias a todos por Chao. estar. Gracias, adiós. Chao. Que Morgan hubiese bebido 3 copas de más y hubiese dicho, pues sabes qué, Tesla, estoy de acuerdo, te voy a financiar y venga, voy a ver, me voy a hacer una apuesta contigo, a ver si eres capaz. Si eres capaz, te lo financio, ¿no? Pero claro, él pensó, dinero, no. Entonces, fíjate la historia como está. Es decir, a veces las cosas cambian por nada, es Una tan decisión. ínfimo lo que los cambia, es tan ínfimo lo que los cambia, que a veces cuesta pensar que cambia justamente por eso. Y a veces ahí es donde está justamente la diferencia. En esa Bueno, pequeña cosa. mira, ahí Y la una cosa que a mí me encanta. A mí me encanta una cosa de Tesla, ¿no? Que justamente él decía, él no tenía miedo que le robaran sus ideas. Él tenía miedo que nadie más tuviera esas ideas. ¿No? Y bueno, con respecto a lo que dice Cristina, el sistema educativo mercantilista está en quiebra. Bueno, yo creo que por suerte cada vez más son maestros los que están en la primera línea de batalla y que están haciendo lo que pueden por revertir esta situación. Pero bueno, el sistema educativo está todavía basado en una era industrial obsoleta, en la que había que estar 8 horas sentado y hacerle caso a un timbre. Pero eso está cambiando y si está cambiando es prácticamente gracias a todos esos maestros que están poniendo su granito de arena para que esto cambie. Mira, yo lo que puedo decir, antes hablábamos de ovnis, te decía que era un tema que conocía, la realidad extraterrestre. Vamos a decirlo, de conciencias no de este mundo. Yo te puedo asegurar, y puedo asegurar, sin miedo a equivocarme, que los jardineros del cosmos, los sembradores de vida, están actualizando un programa silencioso, pero metódico y real, que va a ayudar a esta humanidad a salir de esta esfera. Es decir, a pesar de que nos podemos sentir como Don Quijote luchando contra gigantes, porque realmente son gigantes y son muy poderosos, pero esos que mantienen esa esperanza, esa fuerza de un mejor futuro, una mejor humanidad, te puedo asegurar que antes, quizás en el tiempo tardará, pero acabará. Los jardineros del cosmos están realizando un trabajo silencioso para justamente una nueva humanidad. La única diferencia está en que cada uno escoja dónde quiere y cómo quiere estar. Es lo único. Eso depende de ti. Es como la vuelvo otra vez a la historia de aquella princesa. Ella quería ir a un sitio. Todo pasó para que ella llegase, incluso cuando ella pensaba que no lo estaba haciendo. Entonces, todos aquellos porque han habido muchos que han trabajado para el bien de la humanidad. Eso dará su fruto, Cuando se cierra una puerta, Marcos, se abre un universo, dicen. Sí, señor. El otro día estaba leyendo un artículo, ¿no? Y creo que es un poco porque lo que estás diciendo es verdad, ¿no? Hay veces que es duro. Yo tengo la suerte de estar rodeado por algunas personas con las que puedo hablar de estos temas, que no es cualquiera, y con las que mantenemos debates, y son enriquecedores. Y leía un tema que era cuando hablaba, por ejemplo, hablaba de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los rusos, los soviéticos entraron en Berlín, la gente no creía lo que estaba sucediendo. No creía lo que había sucedido, no creía sobre los exterminios, los campos de concentración, la guerra, ¿no? Entonces fue trabajo de soldado y soldados de ir casa por casa a explicar, no un trabajo de hormiguitas, porque la distorsión de la realidad y lo que hablamos antes, el masazo, fue tan grande y creo que ahora es igual. En esto a mí me gusta decir que cada hormiguita aporta su granito de arena. En este momento estamos aquí hablando, estamos comunicando y ojalá esta conciencia universal pues nos permita plantar una semillita, aunque sea la semillita de la duda en alguna cabeza, aunque sea eso, la semillita de la reflexión. Pero realmente también hay otras maneras, ¿no? de ayudar a crear esta nueva realidad. Hay otras maneras y la principal, la que es crearla desde dentro.
¿no? Yo siempre he pensado que la revolución es interior y que no critico los movimientos que hay, las exaltaciones que hay, las manifestaciones que hay en pos de algo, creo que tienen que existir, pero nadie asegura que eso sea más efectivo que cada uno mirar hacia adentro, meditar, crear su realidad y ser bondadoso con el mundo, ¿no? Tener ese pensamiento bondadoso del que tanto hablas y tanto me gusta. Había, había una pregunta, no sé dónde la leí, era en física, no sé si era postulado de física cuántica, no me acuerdo más, pero decía, si un árbol cae en una selva, ¿hace ruido si tú no estás allí? Un árbol cae, imagínate la situación, está en la selva y un árbol cae. ¿Hace ruido el árbol si tú no estás ahí? Es complicado. Esta noche me vas a dejar sin dormir, ¿eh, Marcos? Mira, yo cuando escuché esa pregunta me dije, ostras, ¿hace ruido o no hace ruido? Si yo no estoy allí, es decir, si no hubiese ningún ser humano ni ningún animal, el árbol no hace ruido. El árbol no hace ruido. Hace ruido si tú estás allí. Pero tú tienes oídos que recogen una determinada frecuencia que entra en sintonía con tu tímpano y te da la información. Es decir, las cosas pasan cuando tú estás ahí tomando conciencia. Eso que parece muy banal, realmente es más trascendental de lo que nos llegamos a imaginar. Solamente por el hecho de estar aquí como estamos, cuando digo, no me refiero a ti y a mí en esta conversación, sino tú, como Pablo, en tu vida, en la vida que estás haciendo, yo, Marcos, en la vida que estoy haciendo, Cristina Albert Coach, que nos está escuchando, todos los que nos están escuchando, incluso los que no nos están escuchando, por el hecho de estar aquí presentes, hacen que la realidad sea diferente, solamente por el hecho. Es decir, el árbol cuando cae, si no hay nadie, no hace ruido, pero si estás tú, hace ruido. Es decir, el ruido lo fabricas tú junto con el árbol. Eso tiene una trascendencia impresionante, es decir, solamente el hecho de que tú estás aquí hace que la realidad ya sea diferente. Siempre pongo un ejemplo que estaba en uno de mis escritos de mi blog. Tú imagínate que tienes una clepsidra, un reloj de arena. Tú le quitas un solo grano de arena, uno solo. La clepsidra ya no es la misma, ya no marca el mismo tiempo. O sea, gracias a ese grano de arena, podía medir 3 minutos. Tú le quitas un grano de arena, no mide 3 minutos, medirá 2 minutos 999.999, 97, 98. Pero ya no son 3 minutos, ya no es lo mismo. No. Olvídate que no es lo mismo, no son 3 minutos. Tú haces la diferencia. Exacto. Entonces yo creo que en este tiempo existe yo le llamo una inteligencia omnicreante, una fuerza que va más allá de las formas, es muy difícil entenderlo. Está dentro. Yo me imagino que si yo fuese él, a mí me gustaría que tú, Pablo, estuvieses aquí en este tiempo, porque yo tendría a través de ti la esperanza que este mundo cambiaría con tu sola presencia. Pero cambiará en función de cómo tú quieras que cambie, porque tú si mañana te coge una locura transitoria, igual puedes hacer un caos. Pero mientras estás, sigue viva la esperanza de que haya ese cambio. Y quien dice tú, dice todos. Si ahora nosotros estamos pasando a ese estado de conciencia superior, en que la conciencia es la unión de la tuya más la mía, no solo yo, porque estamos pasando del yo a nosotros. Eso es la época de Acuario. Esa fuerza coge peso, coge existencia, coge posibilidad. Hace que es como el árbol que si cae, si está ahí, haga ruido. Tú fíjate que ahora en este tiempo cada vez más la misma situación nos está llevando a la humanidad a unirnos. Cada vez más se hacen grupos en los dos bandos, los que están a favor de la situación y los que están en contra, los que se juntan para buscar alternativas, para hacer cosas. Es decir, la misma fuerza, la misma vida nos lleva a que desarrollamos eso que es imperativo porque forma parte de la energía del nuevo tiempo, de la era de Acuario. Es trabajar en conjunto, trabajar en armonía, donde todos aportan lo suyo
y que es igual de importante, aunque parezca aparentemente insignificante. Porque a lo mejor ese alguien es ese grano que hace que la clepsidra tenga 3 minutos. Exacto. Un grano de arena parece insignificante en un desierto, pero vaya si hace. Pero vaya si hace. Una Marcos, pregunta. dime. La última vez que lloraste. Yo lloro mucho, Marcos. ¿Tú lloras? Yo soy una persona muy sensible. Y incluso, mira, la última vez que lloré fue ayer, que estaba viendo la tele, estaba mi sobrina viendo la película de Luca, la nueva de Disney, y ahí Sí. hubo un momento que soltó una lagrimilla. Pero bueno, yo siempre he sido muy sensible y eso pues también me ha ayudado a desarrollar mi ser, no sé, empatizar con las personas, no, así como por suerte tuve un padre bueno, una padre en este sentido, una figura masculina que nunca me penalizó por llorar, ¿no? Nunca sentí la frase de llorar es de niñas o no sé qué, entonces pues eso fue un privilegio. Los paradigmas están cambiando. Claro, claro. Claro que puedo llorar. Pero Claro. eso me gusta porque al fin y al cabo uno siempre saca lo, digamos, lo negativo de su niñez, o sea, así, lo malo de su niñez, pero también ha habido muchas cosas buenas. Y una entre ellas ha sido esto. Siempre soy muy sensible. Incluso te cuento una cosa. Yo tengo mucho empuje, tengo mucha energía, siempre estoy, y tengo una mente que no para, me gusta mucho crear, siempre estoy un proyecto, otro, bueno, ya tendremos tiempo otro día de hablar sobre cosas que están haciendo ahora, te las contaré súper a gusto, ¿vale? Entonces es verdad que de vez en cuando la mente me tiene que parar. Entonces yo 2 días al mes tengo 2 días en los que es bastante bajón, en los que tengo que estar tranquilo, ¿no? En los que, claro, al principio me preocupaba, ¿no? Porque esos días pues era como tirar abajo todo lo que venía, tal, me pegaba llorando, esto, lo otro. Ahora ya me conozco, ¿no? Y esos 2 días, 2, 3 días, si tengo que llorar, lloro, si tengo que estar tranquilo, no tomo decisiones, pero sí es algo que me gusta expresar. Al fin y al cabo, yo eso lo promulgo en mi trabajo, ¿no? Las expresiones, las emociones que no se expresan de una manera u otra van a salir, ¿no? Y a mí el llanto al fin y al cabo es limpiar el alma. ¿Y tú, Marcos, tú sueles llorar mucho o...? Lloro. Bueno, yo he sido sensible, yo he llorado mucho en mi vida. A veces pienso que me reprimo y debería llorar más por situaciones reales, pero sí, he llorado, he llorado. Y la última vez que lloré, pues cuando vi un vídeo que hablaba, además lo estaba viendo con mi mujer, cómo la forma de atacar a este adolescente gamberro había sido equivocada, quizás malintencionadamente o quizás no por desconocimiento, ¿no? Y cómo habían sufrido en los asilos la gente mayor, me pareció tan brutal que reconozco en ese sentido mi mujer es más auténtica, ¿no? Si llora de verdad, yo me la reprimo, pero reconozco que aquello me hizo, digo, Dios mío, cuánto sufrimiento, leía historias de gente que había estado en asilos, de cómo los habían tratado, cómo lo habían hecho. Luego cuando escuchaba opciones que decían que se podía haber evitado, digo, Dios mío, pero cuánto sufrimiento hay. Eso fue quizás una de las últimas cosas que me hizo llorar de la vida real. Y a veces viendo alguna película, pues sí, me emociona y lloro. Entonces me dice mi mujer sabiamente, dice, pero eso es una película, tienes que llorar por la vida real, que a veces eres demasiado frío, ¿no? Demasiado centrado, digo, y me digo, tienes razón. Vaya. Bueno. Bueno. Marcos, llevamos ya 1 hora y pico, yo creo que es hora de ir cerrando. Vale, vamos a dejar 1 o 2 minutitos por si alguien de aquí quiere hacernos una pregunta, que tenemos ahí gente con desde el principio, y si quieren hacer unas preguntas bien, si no, pues quedará para la próxima. Nosotros hay un grupo en Argentina que se llama los Midachi, ¿no? Que siempre se separan pero siempre vuelven.
Pues esta vez la definitiva y otra vez, ¿no? Y venga, esta vez la definitiva y año. Pues a mí me gustaría que seamos como los Midachi, aunque nos despidamos por hoy, sepamos que la puerta siempre está abierta para hablar. Y a mí, te digo, me encantaría, y voy a poner ya el pensamiento, la intención de que uno de nuestros próximos directos sea allí en Barcelona, sea aquí en Fuengirola, con un café, una cerveza en mano y hablando de tú a tú y acompañado pues de todas estas personas que también han invertido 1 hora y pico de su tiempo en escucharnos. Y me gustaría que hicieras ya para despedirnos, una última reflexión a modo de cierre, a modo de dar paso a que la gente pueda irse a ver pasapalabra. Yo pienso que una de las cosas que más, antes hablábamos del lenguaje, una de las cosas que más me sorprendieron cuando yo era niño, estudiaba gramática en bachiller, era cuando se hablaba de los opuestos de las palabras, ¿no? Arriba, abajo, frío, caliente, que el opuesto de amor, yo pensaba, además me acuerdo porque cuando lo preguntó la profesora, dice, lo opuesto del amor, dije, odio. Dijo, no, el opuesto del amor es miedo. ¡Ostras! Un día hablando con un amigo que conocí y tal, que estaba muy metido en el tema de las energías y estas cosas, él me decía que la última barrera que tiene que vencer el ser humano para desarrollar su naturaleza divina en su interior es el miedo. Al principio me costó entenderlo, pero luego vi la lógica. El miedo nos vincula con nuestra naturaleza animal. El miedo puede ser una reacción instintiva dictada por nuestro cerebro que nos pone en alerta a un peligro, ¿no? El miedo nos pone así en alerta y nos vamos, ¿no? Pero si nosotros somos conscientes a nivel individual de esa fuerza interior que está dentro, que es la fuerza del universo, miedo, en realidad, ¿a qué? ¿Miedo a qué? ¿A nada? No se te da miedo a nada. La situación es difícil, sí. Es preocupante, sí. Hay espadas de Damocles, sí. Muchos optan con la respuesta del miedo ante esas situaciones. ¿Por qué? Porque rompe esquemas, porque propone un futuro incierto. Pero miedo no. Yo a veces me decía, digo, imagínate que yo un día tenga la oportunidad de verme al diablo delante. Bueno, vale. ¿Me dará miedo? Puede ser. Pero es que, oye, él también me va a ver a mí. No solamente lo estoy viendo yo a él, ¿no? ¿Y él qué tipo de reacción va a tener al verme? Entonces, quizás lo último que podría decir es que ante todo esto que está pasando, todo menos miedo, que es lo opuesto al amor. Es lo que me ocurre. Muy bien, Marco, me encanta esa conclusión a la que has llegado. Y ahora como es entrevistado, y ahora tú, ciérrala tú la entrevista, la charla. Bueno, yo simplemente el agradecerte obviamente a ti por este ratito, el agradecer a todos los que han estado, el que seamos conscientes, ¿no?, del momento tan importante que estamos viviendo, el que seamos conscientes que dentro de este momento tan importante todos tenemos un papel. Como has dicho antes, por mucho que parezca que es un grano de arena, pues ese grano de arena del reloj o de esa copa de menos que tenía JP Morgan cuando Tesla le propuso lo de la energía libre, pues puede devenir puede cambiar, digamos, hacer cambiar la dirección hacia la que vamos. Así que yo siempre digo las mismas cosas: apagar la tele, ¿vale?, dejar de escuchar lo exterior y escuchar lo interior, y ser conscientes de que siempre podemos ayudar a la persona que está enfrente nuestro. Si realmente uno no hace falta ser fisioterapeuta, no hace falta ser terapeuta, no hace falta ser coach, no hace falta tener estudios de eso. Si uno tiene un interés genuino, una humildad genuina, y si realmente uno trabaja en la empatía, uno siempre tiene la oportunidad de darle una mano al otro y que lo hagan, porque ahí creo que ahí también puede marcar una diferencia. Normalmente la evolución propia, el servicio a los demás, el servicio desinteresado, el servicio de corazón, el servicio empático,
es más que la ayuda hacia el otro, ayuda a uno mismo a crecer. Así que en este momento en el que tanto corremos, en el que tantas personas están necesitadas de una certeza, de una palabra, de un oído, de lo que sea, pues ayudemos al otro, estemos ahí y seamos valientes, seamos valientes. Así que nada, muchísimas gracias a todos, cruzamos los dedos para que se guarde. Marcos, un fuerte abrazo y estamos en contacto, ¿vale? Estamos en contacto. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, adiós. Chao.